El deseo es una de las fuerzas más poderosas que mueve al ser humano, pero también una de las más peligrosas. Desde tiempos antiguos, las religiones, las leyes y las sociedades han intentado controlar esa energía, estableciendo límites entre lo aceptable y lo prohibido. Pero ¿qué sucede cuando esos límites son cruzados de manera tan impactante que dejan cicatrices en la historia? Hoy exploraremos los 8 pecados sexuales más terribles, actos que no solo desafían la moral, sino que también han sido condenados por culturas y textos religiosos como las transgresiones más oscuras. Tal vez estés pensando que este será un listado superficial de simples prohibiciones religiosas o reglas sociales arcaicas. ¿Acaso es pecado cualquier deseo fuera de lo tradicional? Te preguntarás. ¿Qué hay del amor libre o las expresiones modernas de sexualidad? Este no es un video que condena la libertad individual ni las decisiones consensuadas entre adultos. De hecho, muchos de esos conceptos son parte de un debate más amplio y contemporáneo que no trataremos aquí. Pero vayamos más allá. Hablamos de actos que van contra lo humano, lo divino y lo natural. En diversas culturas y religiones existen pecados sexuales que no solo destruyen la pureza individual, sino que atentan contra la dignidad, el bienestar y el orden social. Algunos de estos pecados no solo fueron castigados por las leyes terrenales, sino que, según los textos sagrados, enfrentaron la ira divina. ¿Dónde está el límite entre lo moral y lo monstruoso? Esa es la pregunta que intentaremos responder en este viaje a través de los errores más oscuros de la humanidad. Si te apasionan los temas oscuros que sacuden la historia, los secretos de la moralidad y el impacto de lo prohibido, este video es para ti. Suscríbete a Sombras del Pasado, donde exploramos los enigmas que se esconden entre las luces y las sombras de la humanidad. Dale like, activa la campana y acompáñanos para desvelar estas historias que nos harán reflexionar sobre los límites de lo humano y lo divino. A lo largo de la historia, han existido pecados sexuales tan terribles que no solo desafiaron las leyes de las sociedades, sino que también parecieron atentar contra el orden divino. En esta segunda parte, exploraremos 3 de estos actos oscuros, que según textos religiosos y relatos históricos, no solo destruyeron vidas, sino que despertaron la ira de los cielos. Estos no son simplemente transgresiones humanas, son símbolos de cómo el deseo puede transformarse en una fuerza destructiva cuando cruza ciertos límites. El incesto, el pecado que destruye lo sagrado de la familia. El incesto ha sido condenado en prácticamente todas las culturas y religiones, porque viola el núcleo más sagrado de la humanidad, la familia. Este pecado, según la Biblia, se castigó con severidad en la ley mosaica. En Levítico 18:6-18 encontramos una lista de relaciones prohibidas, diseñadas para proteger la estructura familiar y evitar la corrupción de los lazos más íntimos. Pero en la historia, el incesto no siempre fue visto como algo inmoral. En civilizaciones antiguas como Egipto, los faraones practicaban el incesto para mantener pura la línea de sangre real. Sin embargo, este acto no solo generaba conflictos internos en las dinastías, sino que también era visto por las religiones monoteístas como una grave ofensa contra Dios y la naturaleza. La lujuria descontrolada y Sodoma y Gomorra. Si hablamos de pecados sexuales condenados en la Biblia, el relato de Sodoma y Gomorra es uno de los más escalofriantes. Estas ciudades mencionadas en el Génesis se convirtieron en un símbolo de la decadencia moral, en particular de la lujuria descontrolada. Los habitantes de estas ciudades, según el relato bíblico, vivían en una inmoralidad tan profunda que no solo rechazaban las leyes de Dios, sino también las más básicas normas de respeto humano. El castigo llegó en forma de fuego y azufre, destruyendo las ciudades por completo. ¿Qué llevó a Sodoma y Gomorra a tal nivel de degradación? Este relato no solo nos muestra la consecuencia de la lujuria desmedida, sino que también nos deja una advertencia. Cuando el deseo se vuelve incontrolable, puede consumirlo todo,
La pedofilia, un pecado que despierta la ira divina. De todos los pecados sexuales, la pedofilia es uno de los más repugnantes, porque no solo transgrede la moral sexual, sino que destruye la inocencia y la dignidad de los más vulnerables, los niños. Aunque este acto ha existido a lo largo de la historia, muchas culturas lo han condenado con severidad. En el cristianismo, Jesús mismo advierte contra quienes dañen a los niños. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Mateo 18:6. Sin embargo, la historia también está llena de hipocresías y silencios alrededor de este pecado, incluso en instituciones que se suponía que protegían la moral. Este pecado no solo hiere a las víctimas, sino que también deja cicatrices en las comunidades, recordándonos cuán profundo puede llegar el mal cuando se abusa del poder. Estos son solo 3 de los pecados sexuales que han dejado huellas imborrables en la historia y la religión. Cada uno de ellos, más allá de lo que representan, nos muestra cómo el deseo descontrolado puede destruir lo más esencial del ser humano, su capacidad de amar y proteger. Pero esto no es todo. Aún quedan más transgresiones por explorar, actos que desafían incluso la imaginación. A partir de aquí nos adentraremos en los pecados sexuales que no solo cruzaron los límites humanos, sino que fueron vistos como un desafío directo contra las leyes divinas y la moral establecida. Estos actos, que han sido condenados tanto por textos religiosos como por códigos sociales, revelan el lado más oscuro del deseo descontrolado y las consecuencias devastadoras que trae consigo. La zoofilia, la perversión de la naturaleza. La relación sexual con animales, conocida como zoofilia, ha sido considerada una de las transgresiones más grotescas contra las leyes de la naturaleza. En el libro de Levítico 18:23, este pecado es condenado con severidad. No tendrás ayuntamiento con ningún animal para contaminarte con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. La zoofilia no solo viola las normas de convivencia natural entre especies, sino que también es vista como un acto de degradación extrema de la dignidad humana. En culturas antiguas, como la cananea, algunos rituales incluían actos de este tipo, lo que llevó a que fueran explícitamente prohibidos en las leyes mosaicas. Este pecado, lejos de ser un simple tabú, fue castigado de manera brutal en muchas civilizaciones, ya que representaba la corrupción absoluta del orden divino, la violación como arma de guerra. Aunque la violación es condenada en todas sus formas, el uso de este acto como arma de guerra es una de las transgresiones más terribles de la humanidad. En tiempos de conflicto, se ha utilizado para humillar, someter y destruir comunidades enteras. La Biblia no es ajena a este horror. En Jueces 19 se relata una de las historias más desgarradoras, la violación y muerte de una mujer levita, un acto tan atroz que llevó a una guerra entre las tribus de Israel. Este pecado no solo destruye la dignidad de las víctimas, sino que también deja cicatrices imborrables en la memoria colectiva de los pueblos. Es un recordatorio sombrío de cómo el deseo distorsionado puede convertirse en una herramienta de destrucción masiva. El adulterio, el pecado que rompe pactos sagrados. Aunque el adulterio puede parecer un pecado menor en comparación con los anteriores, su impacto en las relaciones humanas y espirituales lo convierte en uno de los más condenados por la moral religiosa. En los 10 mandamientos, el adulterio es específicamente prohibido. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Este pecado no solo destruye matrimonios, sino que también es visto como una traición al pacto sagrado establecido ante Dios. En 1900, Proverbios 6:32 se advierte: el que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que tal hace. El adulterio no solo es un acto de infidelidad, sino también de egoísmo y deslealtad que puede fracturar familias y comunidades enteras. Su condena no es solo un llamado a la fidelidad, sino también a la
responsabilidad hacia los pactos y compromisos que forman el tejido de la sociedad. La prostitución sagrada, cuando la religión y el pecado se mezclan. En muchas culturas antiguas, la prostitución sagrada era parte de rituales religiosos, especialmente en templos dedicados a dioses de la fertilidad como Ishtar o Astarte. En estos contextos, las relaciones sexuales se consideraban un acto de devoción, un medio para conectar con lo divino. Sin embargo, para las religiones monoteístas como el judaísmo y el cristianismo, esta práctica era vista como una abominación, un pecado que corrompía tanto el cuerpo como el espíritu. En Deuteronomio 23, 17, 18, se prohíbe explícitamente la prostitución en el contexto de los rituales religiosos, describiéndola como un acto que profana el templo de Dios. Este pecado, al mezclar lo sagrado con lo corrupto, fue condenado como una transgresión tanto espiritual como moral, una burla al verdadero propósito de la fe, un cierre entre sombras y reflexión. Estos pecados tan oscuros y perturbadores no solo nos hablan de los actos cometidos, sino también de las consecuencias que traen consigo. Más allá de las leyes divinas o humanas, nos enfrentan con las profundidades de la naturaleza humana, con lo que sucede cuando el deseo se descontrola y se convierte en una fuerza destructiva. La historia nos muestra que estos actos no solo destruyen a quienes los cometen, sino también a las comunidades y culturas que los permiten. Pero al final, cada uno de estos pecados también nos deja una lección. La importancia de la responsabilidad, del respeto hacia los demás y del entendimiento de los límites que nos permiten vivir en armonía con lo divino y lo humano. ¿Qué opinas de estos pecados? ¿Crees que el deseo, cuando no se controla, puede llevarnos a la oscuridad? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a Sombras del Pasado. Dale like a este video. Activa la campana para más contenido como este. Nos vemos en el próximo episodio.